Buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más al curso online de Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en qué es el evangelismo, y para ello vamos a ir mirando una explicación de qué es el evangelio, también qué es el evangelismo, que a grosso modo vendríamos a definirlo como el cumplimiento de la encomienda del Señor de predicar las buenas nuevas. Justamente pensando en eso, vamos a ver los ejemplos que vemos en las Escrituras, tanto de nuestro Señor Jesús como de la Iglesia y Pablo, lo cual nos va a llevar a repensar nuestros métodos actuales a la luz de lo que vemos en las palabras de Dios. Para ello, hermanos, quiero dejarles un pequeño video a modo de introducción y con eso vamos a empezar la clase. Pero para muchas personas el evangelio consiste en compartir su testimonio, y eso no está mal en sí mismo, siempre y cuando sea simplemente un punto de partida para llevarlo al anuncio del evangelio. El evangelio no son consejos, el evangelio no es Dios haciendo un coaching de la vida para enseñarnos cómo vivir mejor. El evangelio es el anuncio de algo que ya Dios hizo en Cristo para poder perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Así que compartir mi testimonio con un pecador no es evangelizarlo. Invitarlo a la iglesia no es evangelizarlo. Decir a las personas: yo antes tenía un vacío en mi interior, pero ahora Cristo llenó mi corazón, no es evangelismo. Y de hecho, hablando precisamente con un joven que estaba aspirando a la membresía de nuestra iglesia, otra de las preguntas que le hacemos a los que quieren hacerse miembro es: si tú estás compartiendo el evangelio con alguien en la universidad, ¿cómo tú lo harías? Y este joven me decía: bueno, yo le digo, yo antes tenía un vacío en mi corazón, pero yo encontré a Jesús y Él ha llenado mi vida. Y yo le decía: te pueden pasar dos cosas. Una, que te puedes encontrar con una persona bien vana, bien superficial, que te puede decir: pero yo no tengo ningún vacío en mi corazón. Yo todos los fines de semana voy a una fiesta, voy al cine y me siento bien. O puedes encontrarte con una persona que te diga: yo sentí lo mismo que tú, pero comencé a practicar yoga y me siento completamente lleno. Entonces, eso no es evangelismo. Evangelismo es compartir el mensaje de salvación que Dios ha traído por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe, porque ese es otro punto muy importante. El llamado al arrepentimiento y a la fe no es el evangelio, pero es la demanda del evangelio al pecador. Entonces, ni compartir el testimonio, ni invitar a la iglesia, nada de eso es evangelismo. Definitivamente este video nos da una pequeña muestra de lo que últimamente ocurre en muchas congregaciones, básicamente pensando que hemos reducido las actividades evangelísticas a tal vez un par o 3 actividades al año, y más bien transformando el servicio de adoración en un evento en el cual las personas se sientan de manera pasiva a escuchar y se retiran, ¿verdad? Y muchas veces el evangelismo se ha confundido simplemente al hecho de: ven, te invito a mi iglesia, ¿no? O ven, te invito a un concierto, ven, te invito a tal actividad. Y un poco lo que queremos ver hoy es una redefinición, un replanteamiento, no porque el evangelio haya cambiado, pero porque queremos mirar nuevamente lo que dice la Biblia acerca del evangelio, del evangelismo y de los métodos evangelísticos que estamos utilizando. La idea es, si bien es cierto que las formas cambian a través de los tiempos, los principios eternos que subyacen estas actividades deben ser justamente principios bíblicos. En ese sentido, entonces, tenemos que recordar o aprender, según fuera el caso,
que el Evangelio básicamente son las buenas nuevas, las buenas noticias al hombre de parte de Dios. ¿Y qué consiste estas buenas noticias? Tenemos muchos textos allí que nos lo explican. Tal vez uno de los más representativos es 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde nos dice la palabra del Señor que Pablo predica lo que él asimismo recibió de las Escrituras, que Cristo murió y fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a las Escrituras, y se apareció a muchas personas y ascendió a los cielos. Todo esto conforme a las Escrituras. Y este anuncio de la vida, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús, que es enviado por Dios para poder cargar con la pena del pecado de toda la humanidad perdida, este es las buenas noticias del Evangelio. En el Evangelio, como hemos visto ya en el video, se revela la justicia de Dios, porque Dios debe castigar el pecado, pero también se revela el amor de Dios, porque Dios ama al hombre y no quiere que el hombre se pierda. Este es el anuncio que Dios ha dado al hombre, que a pesar de que éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, ¿no? Romanos 5, verso 8. Y este evangelio, que solo es uno, no hay otro más, este evangelio es el misterio, el gran misterio de Dios, que provee salvación para el hombre por medio de entregar a su propio Hijo por amor a nosotros, y esto debe ser predicado a todas las naciones. Este hecho de predicarlo a todas las naciones es justamente lo que nosotros conocemos o denominamos evangelismo, que básicamente es la obediencia al mandato bíblico de predicar el evangelio, que también conocemos como la Gran Comisión, y debe hacerse en todos los lugares, ¿verdad? A todas partes. Hechos capítulo 1, verso 8 lo manifiesta al decir que seremos testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esa es la idea, poder predicar de manera fiel, apasionada, constante y creciente el Evangelio del Señor Jesús a todas las personas que están perdidas, entendiendo y comprendiendo que Dios es quien salva. Nosotros tenemos solamente la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ese es el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es justamente lo que nosotros conocemos como evangelismo. Ahora, ¿cuál es la forma, cuál es la manera de hacer evangelismo? Que justamente es una de las cosas que vamos a ver en esta sesión. Entendiendo pues que necesitamos replantear nuestros métodos evangelísticos, lo que necesitamos mirar entonces es la palabra de Dios, y a la primera persona que tenemos que mirar es a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, la Escritura así lo detalla, que el Señor, gran parte de su ministerio aquí en la tierra estaba destinado a enseñar y a predicar el Evangelio del reino de Dios. Ese era su llamado.
Vemos en los evangelios que Jesús siempre está repitiendo esta frase, que para eso ha sido enviado y que debe de predicar el evangelio a todas partes. Y no solamente él, pero también vemos que el Señor Jesús encomienda a sus discípulos, tanto de 2 en 2 como en el grupo de los 70, con ese sentir. Él mismo mandó, como una de las últimas actividades suyas aquí en la tierra, mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones y a ser discípulos. La idea entonces es que vemos a nuestro Señor siempre estando ocupado en la labor de la evangelización, la labor del anuncio del evangelio. Por supuesto, el mensaje que él predicaba aún no estaba completamente desarrollado, porque se estaba desarrollando en ese instante el plan de la redención, y aún su muerte y su resurrección era un tema futuro para él en ese tiempo, pero su mensaje decía: arrepentidos y creed en el evangelio, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido. Entonces, esta semilla del mensaje, del anuncio del evangelio, de las buenas noticias de Dios al hombre, es luego detallado más una vez que nuestro Señor muere, resucita y asciende a los cielos. Y esta posta de esta actividad la toma la iglesia del Señor del primer siglo, y también los apóstoles del Señor, obviamente. Cuando miramos el ejemplo de la iglesia, vamos a ver que muy temprano en la vida de la iglesia, tan temprano como inmediatamente después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo y haber recibido esa llenura, y haber nacido la iglesia, vemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos, que los creyentes están predicando tanto en el templo de Jerusalén como por las casas el evangelio del Señor Jesucristo. Y no solamente vemos a los apóstoles hacer esto, pero vemos que a raíz de la persecución de la iglesia, a raíz del surgimiento de Saulo de Tarso, vemos a toda la iglesia involucrada, esparcida, pero también involucrada en la labor de la evangelización. Y tal vez uno de los eventos más representativos de esto que acabo de mencionar es el nacimiento de la iglesia de Antioquía, que podemos mirar en el capítulo 11 del libro de los Hechos, porque ahí vamos a ver cómo esta iglesia nace, y no nace producto de la labor apostólica, sino nace del producto de la obediencia de creyentes que no solamente empezaron a hablar a judíos, sino también empezaron a hablar a griegos el mensaje del evangelio, y Dios estuvo con ellos y se convirtieron muchas personas. Y cuando eso sucede, los apóstoles en Jerusalén se enteran de ello, envían a Bernabé para que fuera a confirmar a estos hermanos y animar a esta nueva iglesia. Y Bernabé muy sabiamente va y busca a Saulo de Tarso, que ya para ese entonces ya era un discípulo del Señor, y juntos empiezan a enseñar y empiezan a ministrar y a capacitar a los hermanos en esta nueva iglesia, formando lo que más adelante vendría a ser una plataforma desde donde el mismo apóstol Pablo junto con Bernabé saldrían a la labor misionera. Entonces todo esto ocurre gracias a la disposición obediente de creyentes que asumen la labor evangelizadora como un equipo. También vemos al apóstol Pablo, quien tal vez es uno de los principales exponentes de lo que un servidor cristiano debe de ser. Y Pablo tenía una pasión evangelística y misionera sin igual hasta el día de hoy, y era un hombre de Dios completamente comprometido y consagrado a la labor de la evangelización, viéndose a sí mismo él como un embajador, como un heraldo, como un anunciador, como alguien responsable que había recibido el encargo de, por sobre todas las cosas, proclamar a Cristo y a este crucificado. En ese sentido, haremos bien en observar los métodos y los patrones de ministerio que tenía el apóstol Pablo. Y tal vez uno de los principales patrones que vamos a mirar es en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 21 y 23, donde vemos que básicamente la filosofía de ministerio, de trabajo del apóstol Pablo consistía en 3 pasos. El primero era la evangelización, que lo podemos ver en el verso 21. También podemos ver luego el discipulado, que eso lo podemos ver en el verso 22. Y por último, el establecimiento de ancianos o líderes que iban a hacerse cargo de esos nuevos hermanos que habían sido ganados para Cristo. Entonces, ese sencillo método de 3 pasos es un método que ha perdurado en el tiempo, que ha producido iglesias
sanas y fuertes en el tiempo de la época de la vida del apóstol Pablo, y este es el método que nosotros tenemos que ir considerando, y es tal vez el meollo del asunto de este curso. Poder entender que la evangelización y el discipulado y las misiones no son temas excluyentes entre sí, sino que están completamente interrelacionados, y que no puede haber un evangelismo completo si no hay un discipulado, si no hay un establecimiento de líderes, si no hay plantación de iglesias, porque lo que estamos haciendo entonces es simplemente anunciar una buena noticia, pero sin tener el cuidado de cuidar, valga la redundancia, a las personas que están siendo ganadas para Cristo. Entonces, evangelismo, discipulado, plantación de iglesias, misiones, son términos que aquí los vamos a usar, no son sinónimos, pero son interdependientes entre sí, y eso es básicamente, a grosso modo, lo que queremos tratar a lo largo de este curso. Ahora, tenemos que ser o tener un sentido de urgencia. Básicamente, hermanos, mucho estamos perdiendo como iglesia del Señor por no tener una pasión evangelística, por no tener una pasión misionera, por no tener métodos bien planificados y establecidos de cómo ganar personas, discipularlas y entrenarlas para que ellas a su vez salgan a evangelizar más personas. El mundo nos lleva muchísimos años adelante, y Satanás sabiamente distrae al mundo con los medios de comunicación y con diferentes artimañas que él posee, y estamos olvidando que sin el evangelio, sin la iglesia, sin la proclamación del evangelio, el hombre está perdido. El ser humano sin Cristo está perdido, está condenado y va rumbo al infierno. Y ningún libro de autoayuda, ningún método psicológico, ninguna evento social va a cambiar el destino eterno de una persona, porque la única manera como Dios ha establecido que el hombre sea salvo es por medio de la locura de la predicación. Hombres y mujeres proclamando el evangelio con sus bocas. Hay por ahí un refrán atribuido a San Agustín, ¿verdad?, que dice: predica el evangelio todo el tiempo, y si es posible usa las palabras, ¿no? Y esto es una declaración tramposa, porque para proclamar, claro, ellos lo hacen para dar a entender de que más predicamos con nuestros actos, con nuestras palabras, y eso tiene algo de cierto y algo de sabiduría, pero a efectos prácticos y según la revelación bíblica, para la salvación del hombre no necesita un buen testimonio, necesita la predicación del evangelio, porque la salvación no es un acto humano, no es una obra humana, no depende de mí, sino depende de la obra de Dios. Pero Dios ha decidido obrar por medio de instrumentos humanos que abren sus bocas para proclamar el evangelio de Jesús, y por medio de esas personas Dios obra, salvando a incrédulos. A lo largo de este curso vamos a estar mirando diferentes métodos o diferentes maneras de poder predicar el evangelio, pero tal vez ahora queremos considerar simplemente el capítulo 10 del libro de Romanos, desde el verso 14 en adelante, y vamos a mirar simplemente un pequeño resumen de esto, viendo, y para ello le voy a invitar, hermano, que tú puedas, por favor, o hermana, puedas leer conmigo la epístola a los Romanos, capítulo 10, y en el verso número 14. Entonces, estando allí en Romanos capítulo 10, verso 14, vamos a leer que dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué importante es entonces aquí, de una manera sumamente práctica e inspirada por el Espíritu de Dios, Pablo nos dice que para que el hombre sea salvo, el incrédulo en primer lugar debe creer. El hombre no es salvo de otra manera, debe de creer. La salvación es por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesús. Entonces el hombre incrédulo debe de creer en primer lugar para ser salvo, pero no puede creer y por ende ser salvo si no ha oído el evangelio. Entonces oír el evangelio es algo fundamental, y para que oiga el evangelio, pues definitivamente tiene que haber alguien, una persona que le predique, alguien que abra su boca, alguien que obedezca el llamado del Señor, un creyente, una creyente que con disposición de corazón
abran su boca para exponer el plan de salvación, no para imitarlo en una iglesia, no para imitarlo en un culto o un concierto, o para simplemente contarles su testimonio, que esos son partes colaterales de la predicación del Evangelio, tal vez aditamentos o cosas que de alguna manera nos ayudan a poder tener un puente entre las personas, pero lo principal y lo básico y lo neurálgico de esto es la exposición del Evangelio, es decir, la necesidad del ser humano, la realidad de que es un pecador, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que ha enviado a su único Hijo, quien haciéndose hombre, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz como pecador, cargando él el pecado y la maldad de cada uno de nosotros, que fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, y ahora es Señor y Salvador de los hombres. Ese es el mensaje que esa persona debe de oír, y para que se predique el Evangelio, entonces alguien debe ser enviado, personas deben ser enviadas, iglesias deben estar comprometidas con la labor evangelística, evangelizando personas, discipulándolas y entrenándolas y enviándolas para continuar con esta gran tarea y esta gran labor de la gran comisión de la evangelización. Siendo, hermanos, que es un gozo y es una bendición cuando vemos hermanos y hermanas que obedecen el llamado de Dios y que descubren que Dios les usa poderosamente, que la meta o la labor evangelística no está reservada solamente a misioneros o a pastores, sino que es una labor que todo creyente debe de realizar. Concluimos entonces que predicar a los perdidos el Evangelio es fundamental. Eso es lo que tenemos que estar ocupados. En ese sentido, obedecer la gran comisión es fundamental. Para ello tenemos el ejemplo del Señor Jesús, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el ejemplo de la iglesia cristiana del primer siglo, porque, hermanos, vuelvo a repetir, sin la predicación del Evangelio el hombre no puede ser salvo. La iglesia es entonces realmente luz en medio de las tinieblas, un faro que alumbra la oscuridad, y la organización puesta por Dios, la única organización puesta por Dios aquí en la tierra, con el encargo de llevar el Evangelio de las buenas nuevas. Bueno, hermanos, esto ha sido una corta revisión a lo que es esta clase. Tienen la PPT para que puedan examinar los versículos con mucho mayor detalle y puedan realizar sus tareas. Para la próxima semana tenemos el paso de lo último que hemos estado revisando, y, hermanos, ya es tiempo de empezar a preparar o de empezar ya a pensar y presentar un informe preliminar del proyecto evangelístico. Hago la aclaración de que esto ya está definido en el sumario, en el sílabo, y ¿en qué consiste el proyecto evangelístico? Básicamente en poder organizar, sea de manera personal o con hermanos en mi iglesia, una actividad evangelística, sea una célula, sea una campaña, sea alguna actividad que pueda ser sostenible en el tiempo. Quiere decir que yo puedo organizarla con la bendición y con la aprobación de mis líderes en la iglesia y con el apoyo de mis hermanos, pero con la idea de poder compartir el Evangelio a algún grupo de personas en alguna zona determinada, y con las personas que Dios bendiga y permita que puedan conocer al Señor y tomar esa decisión de fe, con esas personas empezar un discipulado y un entrenamiento para que luego esas personas también más adelante puedan encomendarse a la labor evangelística. Esa es la idea, a grosso modo. No es necesario que a lo largo del curso se realice todo exactamente, completamente, porque eso es una labor que toma tiempo y coordinación y planificación, pero sí necesitamos que en el curso se planifique ese proyecto y por lo menos hasta el final del curso se llegue a la etapa de la ejecución, por lo menos en la parte de la evangelización, y eso se pueda presentar como un trabajo a lo largo de este curso. Entonces, para la próxima semana no vamos a pedir que ya esté todo el proyecto completo, pero sí queremos que nos puedan presentar un informe preliminar ya de lo que están pensando hacer, si ya han pensado hacerlo, cómo lo están coordinando, qué retos están encontrando, qué dificultades, y ya eso va a ser un gran avance para poder entonces sentarnos a conversar y ver de qué manera podemos orientarles. Bueno, hermanos, eso es todo por esta semana, y sin más que decir por ahora, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias.